bienvenidos a un nuevo video en este canal de ACM Budgie Aviaris. Y hoy en este video vamos a estar hablando de algo súper importante, y son las líneas de color y los factores de oscuridad en nuestros pericos. Esto es un tema súper profundo, súper bonito, que te va a dar también la posibilidad de poder predecir de alguna manera las crías en tus parejas. Sé que en internet hay muchos videos que pueden encontrar sobre este tema, pero sí es verdad que hay muy buenos videos. También hay otros en los que profundizan demasiado, en los que hacen el tema muy complicado y es difícil de entender. Y hay otros en los que se enredan un poco y no explican de la mejor manera. En este video yo te lo voy a enseñar de la manera más fácil que hay. Te lo voy a enseñar súper sencillo para que lo cojas a la primera y para que no se te haga tan denso y tan complicado. Así que si quieres saber sobre colores de nuestros pericos y sobre factores de oscuridad, pues quédate en el video que te lo voy a explicar súper fácil. Ok chicos, y para hablar de colores, de factores de oscuridad y de genética, pues vamos a empezar esta serie de videos. Este va a ser el primero de muchos videos sobre esto. Son temas muy largos, son temas muy extensos, pero yo se los voy a explicar de la mejor manera y lo más fácil posible. Y para empezar a hablar de colores en nuestros pericos y de factores de oscuridad, tenemos que empezar a remitirnos a lo que es el perico ancestral o el perico silvestre, el perico salvaje. Tenemos dos líneas de colores. Entonces, el perico salvaje siempre es un perico que fue verde, por eso el verde es un factor dominante, es el factor primario, o sea, la base es ese verde. Por eso siempre esos pájaros verdes van a dominar sobre otras mutaciones y sobre otros colores. Entonces, a partir de eso, por evolución genética, durante tantos años, pues se salieron dos líneas de color, la línea verde y la línea azul. Dentro de la línea verde tenemos también el lutino y dentro de la línea azul tenemos el albino, que sería blanco. Entonces, sobre estas dos líneas de colores, que son súper fáciles, verde y azul, pues vamos a sacar factores de oscuridad dentro de esas líneas. ¿Cuáles son los factores de oscuridad dentro de esas líneas? En el verde vamos a tener tres factores de oscuridad. Vamos a tener el verde claro o verde césped, que le llaman. Vamos a tener en el medio, o sea, si a ese le añadimos un factor de oscuridad, vamos a tener entonces un verde laurel. Es un poquito más oscuro, un verde un poquito más oscuro. Lo voy a estar dejando acá en las imágenes para que lo revisen. Tenemos verde césped sin factor de oscuridad. Tenemos verde laurel con un factor de oscuridad. Y tenemos el verde oliva con dos factores de oscuridad. En ese caso también tendríamos el lutino, que es el pájaro hino, es el pájaro que tiene más ausencia de melanina y es el pájaro que sale con ojos rojos, y en la línea verde sería amarillo completamente. Esto es una mutación ligada al sexo, pero de eso vamos a hablar en otros videos. En la línea azul tendríamos entonces el azul celeste, que no tiene factor de oscuridad ninguno. Tendríamos el azul cobalto, que tiene un factor de oscuridad. Y tendríamos el malva, que agrega dos factores de oscuridad. Básicamente es como pintar, donde van agregando un poquito de más potencia de color a ese primer pigmento. O sea, azul celeste, azul cobalto y malva. En el caso de la línea azul, el pájaro sería blanco, el hino, que sería ojos rojos, albino. Es el pájaro que más ausencia de melanina tiene. Ya entendiendo estos dos factores de oscuridad, o sea, tenemos línea verde, tenemos línea azul, tenemos verde césped, tenemos verde laurel, tenemos verde oliva. En línea azul tenemos azul celeste, azul cobalto y malva. Entendiendo eso, que por cierto, guíense por las imágenes, entendiendo eso, vamos a empezar a hablar un poquito de cómo serían esos cruces de esas aves y cómo ese factor de oscuridad se va pasando de generación en generación, y cómo un pájaro con uno o dos factores de oscuridad le puede pasar a su descendencia esos factores de oscuridad. Le voy a hacer una cuenta sencillita para que ustedes lo entiendan de la mejor manera posible. Bueno chicos, y para entender cómo se pasan a otras generaciones y a las crías esos factores de oscuridad, vamos a hacer esta ecuación bien sencilla, donde yo a cada factor de oscuridad le voy a denominar una letra. Por ejemplo, cuando el ave no tiene factor de oscuridad ninguno, sería en el caso del verde, el verde césped o el verde claro, y en caso del azul sería el azul celeste, le vamos a poner dos letras D minúscula, 2D minúscula.
En el caso del pájaro que ya tiene un factor de oscuridad, ese factor de oscuridad lo vamos a denominar con una D mayúscula, una letra D mayúscula. Entonces, esa D mayúscula sería ese factor de oscuridad agregado. Entonces, ¿cómo se vería esto? En la línea verde tendríamos el verde césped, que le denominaríamos como 2D minúsculas. Tendríamos el verde laurel, que le agregaríamos una D mayúscula, entonces se vería una D minúscula y una D mayúscula, porque tiene un factor de oscuridad. Y en el caso del verde oliva, serían dos Ds mayúsculas. ¿Por qué? Porque tiene dos factores de oscuridad. Es el pájaro más oscuro. En la línea azul sería azul celeste, dos Ds minúsculas. El pájaro azul cobalto sería una D minúscula y una D mayúscula porque tiene un factor de oscuridad. Y en el caso del malva serían dos Ds mayúsculas porque tiene dos factores de oscuridad. Ahora, ¿cómo se pasan estos factores de oscuridad? Sencillo. Si nosotros cruzamos en la línea verde un verde claro con un verde claro, macho verde claro, hembra verde claro, el 100% de nuestras crías van a salir verde claras. ¿Por qué? Porque no hay factor de oscuridad. Tenemos dos Ds minúsculas, tenemos dos Ds minúsculas, no hay factor de oscuridad que se pase, entonces el 100% de nuestras crías van a salir verde claras. En el caso que tengamos un verde claro por un verde laurel, ya ese verde laurel tiene un factor de oscuridad y él va a pasar ese factor de oscuridad a su descendencia. ¿Cómo se pasaría? Pues el 50% de nuestras crías saldría verde claro y el otro 50% de las crías saldría verde laurel. En el caso que crucemos entonces en la línea verde dos verde laurel, o sea, con un factor de oscuridad cada uno, ahí sería súper bueno. De hecho, una de las cruces que más yo recomiendo porque te da más variedad en la cría. ¿Por qué te va a dar más variedad en la cría? Porque ahí estaríamos aplicando la ley de Mendel, que sería 1, 2, 1. ¿Qué significa esto? Súper fácil. Como tenemos un macho que es verde laurel, o sea, que tiene un factor de oscuridad, y tenemos una hembra verde laurel que tiene un factor de oscuridad, pues cada uno estaría pasando su factor de oscuridad. Y aplicamos esa ley de Mendel de 1, 2, 1, porque entonces el 25% de las crías estaría saliendo sin factor de oscuridad. Estaría saliendo verde claro, porque estamos usando las dos Ds pequeñas. El 50% de las crías estaría saliendo verde laurel. O sea, porque estaríamos pasando uno de las Ds mayúsculas, uno de los factores de oscuridad. Y el otro 25% de las crías estarían saliendo verde oliva, porque estamos usando las dos Ds mayúsculas, estamos usando los dos factores de oscuridad. Entonces tendríamos ese 25% verde claro, tendríamos ese 50% verde laurel y tendríamos ese otro 25% verde oliva. Esto te da mucha más variación en la cría. Por eso es que yo siempre recomiendo que crucen dos pájaros con un factor de oscuridad y van a tener muchas aves más diferentes. En el caso en el que estaríamos cruzando dos pájaros verde oliva, o sea, con dos factores de oscuridad, pues el 100% de las crías saldrían verde oliva. Esto pasa igual en la línea azul. Dos pájaros azul celeste sin factor de oscuridad, estarían saliendo el 100% de las crías al azul celeste. En el caso de que crucemos un pájaro cobalto, azul cobalto, con un pájaro azul celeste, estaría saliendo 50-50, 50% para pájaros azul celeste, 50% pájaros azul cobalto. En el caso en que estuviéramos cruzando dos pájaros azul cobalto con un factor de oscuridad cada uno, ley de Mendel, recuerden, 1, 2, 1, lo más fácil del mundo, 25% azules celestes, 50% azules cobalto y el otro 25% malva. Es súper fácil. En el caso en que estuviéramos cruzando dos pájaros malvas, pues entonces la ecuación sería 100% de pájaros malvas. Ahora, en el caso en el que estuviéramos cruzando un pájaro en la línea verde, esa verde oliva, que es el pájaro más oscuro, que tiene dos Ds mayúsculas, con un pájaro más claro, que tiene dos Ds minúsculas, estamos hablando del verde césped, pues entonces ahí estaría, como estamos pasando dos factores de oscuridad, estaríamos pasando entonces a tener pájaros el 100% verdes laurel, o sea, verdes oscuros, verdes el medio. En caso de línea azul sería igualito. Si estuviéramos cruzando un pájaro malva con un pájaro
azul celeste, pues saldría entonces el 100% de las crías azules cobaltos. Esta ecuación es súper sencilla. Si se dan cuenta, básicamente es simplemente pasar un factor de oscuridad o pasar dos factores de oscuridad a nuestra línea de cría. Bueno, vieron qué fácil es, y ahora seguro muchos de ustedes me van a estar diciendo: Alberto, pero en la línea verde hay otras variaciones de verde, como por ejemplo el verde gris, y en la línea azul hay otras variaciones de azul, como por ejemplo el tan famoso violeta. ¿Qué pasa? Que estas aves no son factores de oscuridad agregados, sino que son mutaciones distintas o mutaciones en las que influencian otras mutaciones de colores, por lo cual no entran dentro de los factores de oscuridad. Pero esto lo vamos a dejar para otro video. Espero que este les haya encantado. Recuerden que este va a ser el primer video hablando un poquito de genética. Sé que la genética es súper complicada, es bien difícil. A mí incluso me cuesta trabajo en algunos momentos y tengo que regresar y estudiar un poco, porque este mundo es súper amplio, es súper complicado, pero es también lo bonito que tiene, ¿no? Y un poco predecir las crías, un poco predecir cuál sería el futuro de la descendencia de las parejas que estamos cruzando. Yo estoy aquí para ayudarlos a eso, estoy aquí para que sigamos creciendo en este canal, para que sigamos siendo muchísimos más aficionados de los pericos ingleses, del estándar inglés, del perico australiano y de muchas más aves exóticas. Así que pues nada, si les gustó este video, recuerden regalarme un like, recuerden compartírselo a sus amigos para que también sepan un poquito más sobre aves, y recuerden también suscribirse, activar la campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que vamos a estar subiendo pronto. Recuerden también que en mi cuenta de Instagram, ACM Budgie Aviary, estoy subiendo muchas actualizaciones de mis aves, estoy subiendo muchos videos también sobre mis aves, así que no olviden también seguirme en mi canal, en mi cuenta de Instagram, y nos vemos en un próximo video. Así que nos vemos pronto.